Mirá. ¿Eso que traes aquí qué es esto? Mirá. Son algunos de los 20 casos que pusieron de los pelos a la seguridad aeroportuaria y a los policías antinarcóticos de diferentes países. Prepárate que este video tiene fafafa escondida por todos lados. Esto es Aeropuerto en Alerta. ¡Bienvenidos! Y este Burrier es además empresario y lo arrestaron en la sala de llegadas del aeropuerto internacional Murtala Muhammed en Lagos, Nigeria. El tipo se había morfado 81 envoltorios de cocaína para su envío a Beirut, Líbano. El tipo se llama Chiyoke Nana Igwokwe, y yo le pido 1000 disculpas si le pronuncié mal el nombre. Y resulta que lo arrestaron a finales de enero de 2025, como lo habían pasado por el body scan y sabían que tenía la panza llena de fafa, lo llevaron al hospital para que las expulse. 5 días lo tuvieron sentado en el trono, pero solo pudo excretar 24 cápsulas. El tipo este de 59 años, que casi se muere por pelotudo, fue llevado a cirugía. Le hicieron una laparotomía exploratoria, o sea, le abrieron la panza para extraerle 54 bolitas de cocaína que todavía estaban atrapadas en su estómago. La investigación reveló que Igwokwe afirma estar en el negocio de telas. Sí, te la peino y te la tomás toda. Y parece que le pagaron $3.000. Empresario medio ratón para jugarse por tan poco. En total se recuperaron de su estómago un total de 81 pastillas de merca de máxima pureza con un peso bruto de casi 2 kilos. 2 kilos de merca tenía en la panza este tipo. Te la tomaste toda, chingüengüencha. Una joven española de 20 años quiso pasar 9 kilos de merca en el aeropuerto de Santo Domingo en la República Dominicana. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, en coordinación con el Ministerio Público, descubrieron 11 láminas que venían en unas mochilas que venían en esta bonita valija con la que pensaba viajar a España, pero como la española resultó un poco sospechosa, le pasaron la maleta por el control de escáner y vieron que estaba rara la cuestión. Al abrir la maleta encontraron ropa, pero también 3 mochilas que tenían dentro un doble fondo con las láminas de fafafa. Eran 11 en total y su peso de más de 9 kilos. Y acá estamos en Chile, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a 3 chinos que intentaron ingresar metanfetamina en el aeropuerto de Santiago. Tras la incautación de casi 6 kilos de droga, esto claro que no quedó acá, y desencadenó allanamientos en La Granja y San Miguel, que son zonas de Santiago de Chile, imagino, no tengo idea. Pero lo que sí sé es que era una organización criminal internacional dedicada al tráfico de falopa de todo tipo. Aduanas y Fiscalía Metropolitana Occidente colaboraron en la investigación, que identificó 3 embarques desde Europa y México, con este caso particular donde los chinos venían de México. Equipo de rayos X y perros detectaron la droga, logrando la mayor incautación de meta en el aeropuerto. Las autoridades destacaron la cooperación entre instituciones para combatir este delito y señalaron que Chile es un destino preferido por las bandas criminales para la metanfetamina. Uno de los detenidos quedó en prisión preventiva por tráfico de drogas, otro por tenencia ilegal de arma de fuego y el tercero será revisado por la Corte de Apelaciones. Lindo muchachos. Mirate estos 4 peruanos queriendo ir a México con pasaportes falsos. Y han ingresado al recinto aeroportuario o haciendo creer a las autoridades de control que viajaban a Colombia. Se trata de Lisbeth Olinda Moscoso Carvajal, Misael Chupanqui Ricra, John Carlos Yata Fuentes y Luis Chávez Gordillo, quienes permanecen detenidos en la comisaría del terminal aéreo para el inicio de las investigaciones. Ya ingresando y estando en las salas de embarque, hacen el cambio de la boleta de viaje o del check-in y se pretendían embarcarse hacia Cancún. Según el coronel Herbert Mateus, jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria, los detenidos habrían pretendido salir del país por México para hacer conexión con otros países. Una de las hipótesis es de que sería una modalidad para sacarlos del país primero hacia México y luego podría servir para hacer conexión a otros países como son Estados Unidos e inclusive Europa. Otro caso de República Dominicana donde agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la DNCD, y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria incautaron 22 paquetes de marihuana. Mirá esta valija, traía más droga que ropa. En medio de un operativo de inspección realizado en el Aeropuerto Internacional de las Américas, los agentes y militares asistidos por unidades caninas
desarrollaban labores de verificación en una de las áreas de llegada de la terminal cuando detectaron sustancias extrañas en el interior de una maleta, dice acá el informe policial. Se trataba de unos cuantos paquetes de marihuana cerrados al vacío con un peso de 25 libras, o sea, unos 11 kilos, que estaban camuflados entre la ropa. Por el caso fue detenida una mujer de nacionalidad estadounidense, quien llegó a la terminal de las Américas en un vuelo comercial procedente de Boston, Estados Unidos. La mujer de 31 años además le encontraron 2 celulares, $540 en efectivo y otras evidencias que no vienen al caso. Y la policía sigue investigando para dar con toda la organización responsable de este envío. Acá también otra mujer y en el RD, donde los polis notaron algo raro en el escáner y procedieron a revisar, donde además de ropa venían 2 mochilas, y ya cuando encontrás mochila dentro de una maleta está rara la cuestión. Y fue así que revisaron las mochilas y lo que se encontraron fue estos paquetes que al hacerles el narcotest dio cocaína. Sí, la blanca venía guardada en estos bolsos que traía esta española de 49 años. Hemos revisado la maleta, encontramos que tenía una especie de doble fondo. Está hablando del caso de un paraguayo que quiso viajar a Roma con 8 kilos de cocaína en su maleta. El tipo tenía la idea de llegar a Madrid, España, para luego irse a Roma, Italia. Pero cuando llegó al Silvio Pettirossi, que es el aeropuerto de Paraguay, lo esperó de pechito la perra Akira, que por un premio descubre droga donde no hay, y en este caso, en el doble fondo de esta maleta, escondía 8 kilos de merca. Aparentemente de muy buena calidad. Walter Hugo Villalba Vera tenía dentro de su equipaje 8 kilos 338 gramos de cocaína pura, aparentemente colombiana, por el logotipo de un león. Y eso para nosotros es un punto importante para iniciar investigaciones, considerando que cada facción criminal prácticamente le pone un sello distintivo a sus mercaderías. Villalba dice que el bolso se lo entregaron en la terminal de Ciudad del Este tras una conversación con un colombiano que le ofreció un trabajo de llevar la maleta a Europa y que con eso le pagarían $7.000. No preguntó ni le dijeron que había adentro. Dale, portate bien, paraguayo. Pretendía abordar un vuelo que lo llevaría en primera instancia hasta Madrid y posteriormente con destino final a Roma. Lo único a favor de Villalba Vera es que no cuenta con antecedentes, pero la cana se la come igual y ahora se comenzará una investigación para dar con el resto de la banda. Intentar dilucidar cuál es su ruta y cuáles serían sus conexiones. Los controles son cada vez más rigurosos en el Silvio Pettirossi y se le pide a la gente que no arriesgue su libertad en estas pseudo chambas de mula. Parece que los narcos encontraron una buena ruta entre Perú y Malasia, pero el detalle es que en ese país asiático hay pena de muerte para los que agarran con droga. Así que te vamos a presentar el caso de unas mujeres que casi que tuvieron suerte de que las detengan de este lado del mundo, y todo pasó en el aeropuerto Jorge Chávez de Perú. Si estas ciudadanas malayas hubiesen sido intervenidas en la República de Malasia, el fin que les espera es la condena de pena de muerte. Muy tempranito, fíjate que aún no salió el sol, estas 2 mujeres llegan al aeropuerto con sus valijas cargadas de falopa. Se meten en el hall, que a esa hora está llenísimo de gente, se las ve tranquilas, hacen preguntas al personal del aeropuerto, se hacen las que no conocen, 2 chantas de primera. Da la impresión de que van a pasar los controles sin problemas, pero aparecen los problemas. Problema 1, este perrito que olfatea y olfatea. Problema 2, este agente de seguridad que detiene el trámite aduanero y les pide que la acompañen a otro sector del Jorge Chávez. Las 2 mujeres están complicadas y encima por poca plata. Los líderes de esa organización criminal no invierten más de $4.000 o $5.000 por burrier. La llevan a una revisión de maleta y al abrirla se encontraron con todas estas botellitas de vino. Oh, ¿problemitas con el alcohol? Nah, los problemas son con la justicia, porque esas botellas no traen vino, traen fafa. Se va a proceder con las diligencias de identificación preliminar con el reactivo químico tiazonato de cobalto, dando una coloración azul turquesa, presunto indicativo para el colegio de cocaína. Piedra libre para estas malayas, que acá tengo los nombres: Nurul Binti Muhammad y Sulistia Ninchi. 2 ciudadanas asiáticas que tenían actitud sospechosa. Eran más de 10 botellas con cocaína líquida las que traían en la valija estas mujeres que intentaban viajar a Malasia, el país de la muerte para quienes se animan a entrar con droga. Para realizar el pesaje correspondiente de la sustancia encontrada de la detenida Nurul.
dando un peso de 14 kilos con 548 gramos. Ah, en un balde la juntaron para pesarla. De sustancia ilícita encontrada en el equipaje de bodega de la ciudadana Zulistia Minchin, obteniendo como peso 12 kilos 357 gramos de alcaloide de cocaína. Había más de 20 kilos de merca en este cargamento. El kilo de alcaloide de cocaína puesta en la República de Malasia bordea los $120.000. No es el único caso en este aeropuerto y con esta ruta hacia el continente asiático. Se procede al conteo de la sustancia evacuada vía rectal. Esta joven de apenas 20 años también se anima a todo y llega al Jorge Chávez con intenciones de tomar un vuelo hacia Malasia. Se queda un rato en el hall, pero error porque llama la atención de los perfiladores. También se acerca al personal a hacer preguntas, pero en este caso se la nota como perdida, confundida. Algo no está bien y este oficial se da cuenta y por suerte la perfila para una revisión e interrogatorio. Y digo por suerte porque esta mujer la droga la llevaba en su estómago y de no ser intervenida con rapidez, la consecuencia podría haber sido la peor. La joven es llevada al hospital y ahí mediante radiografías se descubre el cargamento en su interior. Son muchísimas cápsulas con cocaína las que esta señorita cargó en su estómago. Una sola que se reviente y está cocinada. Se procede al conteo de la sustancia evacuada vía rectal por la detenida Esther Condori Copa. 26, 27, 26, 28, 34, 36, 38, 83, 86. ¡Epa! Había un montón y ahora viene la prueba de narcotest. Como podemos apreciar, la reacción es inmediata. Se torna de una coloración azul turquesa, indicativo de presunta presencia de alcaloide de cocaína. Positivo para esta señorita que se salva de la muerte por dos cosas. Porque le sacaron las cápsulas y porque ahora tendrá cárcel en Perú y no muerte en Malasia. Me parece haber visto un lindo gatito. No era un gatito, eran dos chantas que habían acondicionado unas maletas para llevar todos estos canarios, pero fueron arrestados por las autoridades brasileñas al darse cuenta que llevaban canarios vivos en su equipaje. Se dice que cada ave puede alcanzar cientos de dólares en el mercado negro. Esta es la tercera incautación de aves en el aeropuerto de Boavista en menos de 2 meses. Parece que es negocio el pajarito. Y con estos 500 canarios rescatados se contaron unos 1.400 en total. El comercio ilegal de vida silvestre ha sido comparado con el tráfico de drogas y armas y el Fondo Mundial para la Naturaleza estima que las cifras anuales oscilan entre 12 y 5.000 millones de dólares. Estamos en Papúa Nueva Guinea. Este tipo dice tener 19 años, para mí lo notaron un poco tarde, pero eso no importa. Acá el asunto es que lo agarraron con marihuana, bien encintada en unos paquetes que esta mula pretendía pasar por el aeropuerto, pero los guardias lo descubrieron y fue arrestado con toda esta falopa que vemos sobre la mesa. Pero no es el único caso porque estas dos mujeres también fueron agarradas hace unas semanas con droga pegada al cuerpo. Se trataba de unos 90 kilos, lo que estas señoras del mal pretendían ingresar a la isla. Encima las autoridades están preocupadas porque le tomaron de punto el aeropuerto y ya son bastante los casos similares que se dan en esta estación aérea. En Argentina una de sus fuerzas es la Gendarmería Nacional, quienes cuidan las fronteras pero además combaten el narcotráfico y fue así que se desbarató una organización narco dedicada a la producción y comercialización de pastillas de éxtasis y también cocaína. Se efectuaron allanamientos simultáneos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Córdoba. La investigación comenzó hace 10 meses con el hallazgo de una aeronave boliviana cerca de la localidad de Pergamino. Con este caso en punga, los polis empezaron a investigar y fueron dando con el resto de la banda. Allanamiento por acá, allanamiento por allá, secuestraron 1.202 pastillas de éxtasis, 397,9 gramos de tusi, o sea, la cocaína rosa, 519 plantines de marihuana, 13.292 dólares y 12.072.340 pesos, más armas de fuego. El reviente fue en 18 casas usadas como lugares de acopio y venta. En una vivienda de un country en Pilar hallaron un laboratorio para crear drogas sintéticas y en General Belgrano, Buenos Aires, funcionaba un amplio invernadero de marihuana. Mirá ese laboratorio. Llamó Walter White y dijo que era un montón. Mirá, arranca como película hollywoodense. Pero pasó todo en Argentina, donde los polis desarticularon una organización narco
que estaba por enviar 1.549 kilos de cocaína en barco a Europa. Personal de la Gendarmería Nacional junto a Prefectura Naval lograron desactivar esta organización delictiva que trasladaba droga en un velero hasta aguas internacionales. Cuando llegaban al mar abierto, la falopa era cargada en un barco que luego lo introducían en Europa, donde se ejecutaba la maniobra a la inversa. Te digo que se puede hacer una peli tranquilamente. Fue así que, investigando un poco, allanaron 11 domicilios en localidades bonaerenses. ¡11! Mi tía Maruca se salvó de pedo. La mayor parte del cargamento fue incautado en una vivienda con muelles sobre el río Paraná, en Escobar, y en este placar de un cambiador en una casa de Canning. Por estos allanamientos quedaron detenidas 6 personas. Poco, ¿no? Para 11 allanamientos, pero como no soy poli no me meto. Y acá se juntaron Ecuador y España. Nah, no fue para un partido de fútbol. Fue para desarticular una banda internacional que operaba el envío de droga a todo el mundo. Ellos traían la droga desde el Valle del Cauca. A través de una operación coordinada entre policías y fiscalías de Ecuador y España, se logró el allanamiento de 57 lugares que permitió la detención de 30 personas supuestamente vinculadas a un grupo criminal albanés. Esta estructura tenía un líder albanés. En Ecuador, los operativos se ejecutaron en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay. En España se desplegó una operación en las ciudades de Barcelona, Málaga, Marbella y Valencia. En total, se realizaron 33 allanamientos en Ecuador y 10 en España, según me enteré esta misma mañana mientras desayunaba. Y también tenían colaboradores que fungían como testaferros, hacían los pagos de la cancelación de la droga que era transportada hacia Europa. 400 agentes de policía de Ecuador y 350 de policía de España fueron desplegados para estas operaciones simultáneas. Los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana, española, albanesa, china y argentina, de acuerdo con el informe de la policía. Conocido en España como el caso Pampa y aquí en el Ecuador como el Gran Fénix 13. La operación fue un éxito y España lo destacó ante los medios. Agradecer la colaboración de la Fiscalía Nacional de Ecuador con la Fiscalía Española. Consideramos que esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países. Otra de Argentina, donde en este caso Prefectura secuestró casi 1 tonelada de marihuana en Misiones. En plena madrugada, efectivos de la Prefectura Naval Argentina incautaron un cargamento de marihuana que estaba siendo enfriado a la vera del río Paraná, en la ciudad misionera de Puerto Rico. Enfriar es dejarlo un rato largo por si cae la policía, y no se equivocaron, porque cayó la policía. Se trata de casi 1 tonelada de la droga que fue ingresada por agua desde la República del Paraguay y fue localizada por la autoridad marítima en el puerto Neis antes que pasara a otro eslabón de la cadena del narcotráfico. La carga estaba oculta en 2 embarcaciones y luego de rastrillar minuciosamente el área, se hallaron algunos bultos más tirados por ahí. La marihuana tiene un valor de mercado que supera los 2,5 millones de pesos. ¿Resultado? Todos los paquetes que vemos en esta fotito. Es mononísimo el escáner manual que tiene este poli para detectar cosas raras en los vehículos que revisan, como este que venía lleno de merca. Mirá toda la merezunda que traía escondida este tutú. Esto ocurrió en la provincia argentina de Salta y mirá, no paraban más los poli de sacar paquetes de merca. 33 paquetes atados con hilos dentro de la carrocería. Unos 28 kilos de droga tenían estos tipos. Eran 2. Este grandote y este otro que quedaron presos y se les vino la noche. Los miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a otras fuerzas y organismos, todos juntos, trabajaron y dieron con 15 paquetes de marihuana durante un operativo en la calle. Parece ser que ya había un dato, viste que siempre algún informante aparece, y fue así que los agentes antinarcóticos y militares interceptaron al conductor de un vehículo que, de acuerdo a los informes de inteligencia, se trasladaba con una indeterminada cantidad de sustancias narcóticas. Era un montón de paquetes de marima de todos los colores. El tipo se trasladaba de Barahona hacia Santo Domingo, estamos hablando de República Dominicana, junto a un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana, quienes quedaron en investigación para ver si eran miembros de la banda o estaban ahí de casualidad. Y la falopa, bueno, la llevaron toda al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el INACIF, para determinar el tipo y peso exacto. En otro video les cuento los resultados.
Y acá estamos en el municipio Santo Domingo Este, República Dominicana también, y con otro allanamiento de marihuana. ¿Ven todas esas cajas? Bueno, no era una mudanza, eran cajas muy bien preparadas para guardar un total de más de 130 kilos de droga verde. Los agentes antinarcóticos, tras recibir informes de inteligencia, montaron un operativo de seguimiento y vigilancia en el kilómetro 13 de la carretera Sánchez, donde interceptaron a 2 hombres a bordo de un camión que, según informes, venían con todas estas cajas. La policía hizo la revisión y también se dispuso a abrir las cajas, que venían con un buen embalaje, encontrando 108 paquetes bien envueltos, como vemos en las imágenes. Había varios paquetes en cada caja, y a los dueños del camión y todo esto ahí los vemos detenidos y listos para dar explicaciones en la justicia. Acá la Gendarmería Nacional de Argentina pescó una camioneta que venía de Bolivia con destino Salta, y mirá cómo está llena de cartones de cigarros, todo de querusa, sin declarar ni pagar impuestos. Metió paquete por todos lados. Era un kiosquito ambulante la Toyota, y la misma marca de cigarros que en otro video un tipo escondió disfrazado de camalote, ¿se acuerdan? La que no dio mucho rodeo para meter preso a este contrabandista fue la policía. Disculpe, ¿fuego tiene? ¿Y vos que viajás y alguna vez te quejaste de la revisión en los aeropuertos? Ni el mejor del mundo se salva de los controles, así que no te quejes. Esto pasó en Honduras, cuando Messi llegó con su equipo, el Inter de Miami, y este agente tuvo que pedirle el documento al 10 para corroborar su identidad. Y sí, ustedes dirán, es Messi, obvio que es Messi. Lío, mostrarle la Copa del Mundo para que te crea. Pero lo cierto es que el poli tiene que cumplir con la ley y el protocolo, y después de pedirle el pasaporte, lo que le pidió fue un autor. Nos vamos a Paraguay porque en el aeropuerto Silvio Pettirossi engancharon a 2 tipos que pretendían sacar del país más de 2 kilos de merca hacia España. Se trata de Francisco Aguilar y Hugo Leguizamón López, 2 chantas que fueron descubiertos por la policía, por este perro y por los escáneres. La falopa venía así nomás, bien poco disimulada, envuelta en ese papel carbónico, y la idea, como decíamos, era llegar de Luque a Madrid en un vuelo directo, pero ni bien llegaron al aeropuerto, los perfilaron, el perro olfateó cosas raras y ahora el vuelo directo lo van a tener hacia la cárcel. Fulano y caída ahí. Esto es Perú, este es el aeropuerto Jorge Chávez y esta es una alemana que quería llevar 42 kilos de falopa a Europa. Ahí la vemos entrando al aeropuerto con una bocha de equipaje. ¿Tantas cosas llevas? Y sí, unos cuantos kilos de cocaína. ¿Saben cómo se dice merca en alemán? Aspiren. Dejen su risa en los comentarios, no sean mala onda, dale. Bueno, cuestión que esta mujer, llamada Sandra, fue invitada a Perú por las mafias narcos para después enviarla con toda la droga encima, una propuesta turística rara que tienen los peruanos, pero volviendo al aeropuerto, mientras esta mujer aguarda para embarcar el equipaje, ya este perro avisa que nota que la cosa no viene muy prolija, así que, sin dudarlo, es perfilada. Había venido con su esposo, él fue el que le entrega las 2 maletas. Mamá, la cara de choborra del gendarme. La alemana es esposada y llevada a las oficinas de la Didandro, que es la dirección antidrogas, y ahí se vendrá la revisación oficial y el narcotest. Dentro de la maleta venían todos esos paquetes que parecen de comestible, pero nada, es todo falopa. Con el reactivo tiosionato de cobalto, lo cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Mirale la carita, ni cuando se quedaron afuera del último mundial puso tan cara de orto una alemana. Ah, bueno, al menos jugada y sin fichas, se dispuso a colaborar confesando llevar más droga. Mirá la bolsa que llenaron. Encontramos diferentes tipos de productos comestibles, como harina de maíz, harina de salvado, harina de linaza. Y harina de fafa, de esa vi un montón. Arme Frau. Y regresamos enseguida a Paraguay porque estos artefactos que parecen ser bobinas eléctricas, que ni idea para qué sirven, pero en este caso venían muy bien para guardar merca. Me indignan mucho las herramientas que suelen tener los polis. Un tramontina, una navaja, una Victorinox. No puede haber una caja de herramientas antinarcóticos. Bueno, perdón, como vemos, lejos de circuitos eléctricos, dentro de estas carcasas venía toda la merezunda que los narcos intentaban llevar a Tailandia. Ahí me manda mensaje mi tío que es electricista y me aclara que no son bobinas, que son fusibles de cuchilla o también llamados NH. Bueno, sean lo que sean, venían 5 cajas y cada caja traía 3 de estos artefactos llenos de cocaína.
Era una encomienda que se había despachado en Ciudad del Este, donde obvio todo es raro, y se envió al aeropuerto Petirosi para reenviarla hacia el país asiático, pero la policía comenzó la revisación y encontró que todos los fusibles venían rellenos con sustancia. El tema de las encomiendas aéreas sigue siendo una de las modalidades más utilizadas por las organizaciones criminales. Prueba de narcotest y sí, azul turquesa, indicativo para alcaloide de cocaína. ¿Se encuentra usted detenido? Sí, usted que está mirando. Momento de nuestra trivia habitual. Hoy te preguntamos con cuál otro nombre se conoce al famoso narcotest. ¿Prueba de Scott, prueba de Blue o prueba de Thor? Dejaron la respuesta en los comentarios. Y ahora nuestro momento mula viene llegando. Casos de Burriers en nuestro video de hoy. El aeropuerto Jorge Chávez de Perú es el protagonista. La sudoración, el nerviosismo, tienen pasaportes nuevos, el pasaje es de reciente compra. Estos son los indicios para perfilar a este tipo de viajeros que intentan sacar droga metidas en sus estómagos. ¿Viste? ¿Y vos que creías que te estabas comiendo algo fulero? Esta gente se mete esas cosas en la panza. Este tipo es Eliezer Panaifo. Llegó al aeropuerto tranqui, con su mochilita, así nomás de liviano, se iba para Filipinas. Pero cuando va a hacer el check-in, lo perfilan y lo llevan a revisación de escáner. Ahí ven que la barriga viene rara, y no por falta de ejercicio. Del aeropuerto es trasladado al hospital y le encuentran todas esas bolsitas con falopa. ¿Cómo se meten eso por la boca? No tengo idea. Sacarlo es más fácil, obvio. ¿Estás conforme, no? Todo eso es lo que hace evacuado. Este otro es Ángel Rodríguez, también burrier de profesión. Ahí también lo vemos llegando con su maleta, tirando un par de WhatsApp a los amigos o a los narcos que lo contrataron, pero el equipo venía liviano porque acá también la carga importante la traía puesta. Pensaba llegar a España con 33 bolsitas de clorhidrato de coca, fafa, barra merca. La cápsula que es ingerida puede reventarse y provocar un daño grave que puede llevar hasta la muerte. Sí, pero no les importa nada. Bueno, sí, la guita les importa. Esta gente no se quiere. Como se puede observar, tiene 1,244 kg. Este es Juan Sagastegui Mazuelo, y también lo pescaron con esas cápsulas negras que veíamos en pantalla, con la idea de llegar a España. Y este otro es Julio Benítez Ormeño, que lo agarraron con 42 bolsitas de droga, todas en el estómago, una modalidad tan usada como peligrosa. Mulo. Y ahora nos vamos a Brasil. Mirá la panza que tiene. Espera sextillizos por lo menos. Terrible embarazo. ¿Esta mujer va a parir en vivo? ¿Me jodés? ¿En serio son 6? ¿Parto en vivo? ¡No! ¡Me muero! ¡Ahí vienen! 6 kilos de marihuana, lo que tenía pegado al cuerpo esta falsa embarazada. Y sí, muy sospechosa esa panza. Y acá, otro caso similar, pero con otro tipo de producción, porque esta mujer de nacionalidad boliviana intentaba camuflar droga en estos calzones rojos y simular también un embarazo, mucho más trucho que el anterior. Mirá esa panza rara. Acá no te dan el asiento en ningún transporte, mamu. Y resulta que era merca lo que llevaba escondido, unos paquetes con 2 kilos de cocaína para ser vendidos en San Pablo. Le habían pagado $500 y ahora lo que va a ser un verdadero parto son los años de cárcel que le esperan. Este caso sucede en Perú, pero es súper internacional porque involucra a una mexicana y un tano que con 3 kilitos de falopa cada uno intentaban llegar a París. Miriam y Salvatore tenían valijas con doble fondo para esconder la cocaína. La caripela de estos dos, pobrecitos. Y por lo pronto lo más cercano a Francia, este azul que da la prueba de narcotest. Y la policía colombiana también pescó a otro tipo utilizando la modalidad de cápsulas en el estómago. Si marca azul turquesa, es preliminar para cocaína. Este tipo que vemos detenido y de espaldas pretendía sacar del país varios kilos de cocaína en su vientre, pero el body scanner lo delató y se va a comer no solo cápsulas, sino una cana bastante larga. Colombia y el aeropuerto El Dorado una vez más son protagonistas, y en este caso con una forma de camuflar droga que hasta ahora nos resulta nueva, porque la marihuana de este video venía en estos tubos de silicona líquida que fueron escaneados con la última tecnología que tienen en el aeropuerto, y ahí pudieron observar que los tubos por dentro venían raros. Eran 16 kilos de marihuana lo que intentaban traficar en estos artículos a la isla de San Andrés. Este resultado se logra gracias a la efectiva labor de nuestros uniformados que diariamente revisan los escáneres, donde perfilan la mercancía. Así como lo ves, la droga venía en estos pianos, que además son carísimos. Fueron utilizados 2 pianos exclusivos, los cuales tendrían un valor
cada uno de ellos de 45 millones de pesos. Y esto dificulta revisarlos porque no pueden romperlos así nomás. Un piano iba para Canadá con 67 kilos de cocaína y el otro piano con 53 kilos, también de merca. El destino era Portugal. ¡Apa! El piano es un Gotrian Steinberg. En la casa de mi abuela había uno y la viejita le guardaba guita dentro. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. Así arrancaron las vacaciones de esta familia bogotana hacia Estambul. A todo ritmo venía el equipaje de esta familia, matrimonio, abuela, 2 pibes, full narco family, lo que nos presenta este caso. Venía todo muy lindo en el aeropuerto El Dorado hasta que un policía y un perro K9 notaron que algo no cuadraba. El equipaje venía raro y sí, claro, querían meter más de 41 kilos de merca. Para colmo, el único que sabía era el tipo que había puesto la droga dentro de las 73 prendas que iban en 3 equipajes y sumaban más de 40 kilos de cocaína. Una vez descubierto, el hombre reconoció que la familia no sabía nada, pero igual quedaron todos a disposición de la justicia, salvo los menores, que fueron a cuidado de una tía hasta que se termine toda la investigación. Prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. Y en este recorrido por nuestra América narco le toca el turno a Guatemala con esta camioneta donde padre e hijo la habían cargado con cocos. Pero no cualquier coco, era un coco lleno de marihuana. Y gracias a este perro y a estos policías se descubrió en la ruta todo este cargamento de droga que estaba escondido, como decíamos, algunos kilitos en los cocos, pero otros en una rueda de auxilio. Un total de 250 paquetes para este emprendimiento familiar frustrado por las fuerzas del orden. Viajamos ahora a Buenos Aires y el escuadrón 1114, que opera en la villa del mismo nombre, logró secuestrar en un allanamiento mucha droga, toda la que vemos en este video, fraccionada, envuelta y lista para la venta, o sea, envenenar a nuestros jóvenes. Había pasta base, tusi, cocaína, marihuana, de todo un poco se encontró. Y nos quedamos en la República Argentina, en la provincia de Salta. Lo que saltó fue toda esta falopa. Son 2 casos que ya te cuento bien rapidito. Una pasajera de un taxi que llevaba unas cubiertas rellenas con 24 kilos, 332 gramos de cocaína. Tranqui el flete de la señora. Yo me pregunto, ¿qué le habrá dicho al taxista para que la lleve con las cubiertas? Y 3 horas más tarde, otro procedimiento, pero en la bodega de un micro de larga distancia, detectaron 14 kilos de merca que venían disimulados en paquetes de medias y fueron descubiertos por Coti, que no es ni el cantante ni la chica del reality, sino este perro antinarcóticos. Todo esto sucedió sobre la Ruta 50 y en ambos operativos la Fiscalía Federal de la ciudad de Orán los dejó a todos presos. Y acá tenemos el caso de un camionero que transportaba harina de soja de Santiago del Estero a Rosario, pero en un procedimiento de los policías también de Argentina, revisando, dieron con 5 mochilas que venían con todos estos ladrillitos dentro. 78 paquetes que daban un total de 82 kilos de cocaína. Venía buena la harina de soja y el conductor preso por un rato largo. Y esto es el colmo de los colmos. Si sos de otro país dirás, ¿en serio pasa eso en Argentina? Y sí, pasa. Acá trasladaban 420 kilos de cocaína en la caja de una camioneta de uso oficial de la policía. Los gendarmes se pusieron a controlar un vehículo con apoyo del perro de la fuerza llamado Zipi, que ni lerdo ni perezoso al mirar esta Toyota Hilux dijo, acá hay falopa, y Zipi no se equivoca. El vehículo estaba acondicionado para el traslado de detenidos, pero también para el traslado de merca, parece. Resulta que venían 3 en la camioneta y cuando los para la policía para revisarla por rutina, uno de ellos sale corriendo y a los tiros se termina metiendo dentro de un monte. Dejó tirados a los otros 2 y claro, después de eso no había mucho para no pensar que estaba todo raro, y al revisar la carga encontraron 420 kilos de cocaína. República Dominicana es ahora nuestro destino narcoturístico porque en este camión de bananas venía también un montón de merca en paquetes a tono con el color de la fruta. Los agentes antinarcóticos, militares y unidades caninas perfilaban decenas de contenedores de tránsito por el país cuando detectaron sustancias extrañas. El camarógrafo se recopó con los planos y mirá toda la merca que capturaron. Parece que la gilada venía de Colombia y tenía como destino Rotterdam en los Países Bajos.
Che, los sellos de los paquetes se parecen a las manchas del test de Rorschach. Yo la próxima que me lo hagan y veo una mancha así digo que falopa. 400 paquetes venían en este cargamento y ya está todo en custodia de la policía. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación y esperan ofrecer mayores detalles. Ahora es el turno de Estados Unidos, que en sus fronteras con México también suele encontrar cosas raras. Son como 1.500 truques al día, depende de la temporada. Con tecnología avanzada, funcionarios de aduana en la frontera de Arizona revisan todo lo que llega del otro lado. Los cargamentos de frutas frescas, verduras, productos, animales, todo lo que ingresa a Estados Unidos. Con la ayuda de un perro entrenado, funcionarios incautaron 146 kilos de metanfetamina en un cargamento de carbón. Algunas de las bolsas tenían paquetes con la droga, camuflada como troncos y mezcladas con el carbón, según nos contó el director de los puertos fronterizos en Nogales, Michael Humphrey. Los avances tecnológicos les permiten revisar ahora el 100% de los camiones que llegan al país en estos cargamentos, y así salta la ficha de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La droga viene escondida en compartimentos ocultos dentro de cajas mezcladas entre las frutas o verduras y otros productos. Como siempre, se observa el nerviosismo de los conductores y buscan contradicciones en las declaraciones de la mercancía. Nosotros tuvimos un cargamento de sandías, 75,000 libras de sandías. Cuando buscamos a dónde iba, la dirección era un complejo de apartamentos en Phoenix. 75,000 libras de sandías para un complejo de apartamentos en Phoenix. Cargamento de aguacate, bananos, mangos, tortillas y un montón de otras boludeces son inspeccionados por especialistas en agricultura, de aduanas y protección fronteriza y oficiales aduaneros. Está buscando en los mangos insectos o enfermedades que pueden traer esta fruta para prevenir que entre eso a los Estados Unidos. Ah, mirá, y yo creí que estaba preparando unos tragos. Llegó el momento de resolver nuestra trivia del día de hoy. Te habíamos preguntado con qué otro nombre se conoce al narcotest. Felicitaciones para todos los que respondieron. Prueba de Scott. Y volvemos a Argentina para terminar enfiestadísimos, porque en agosto de este 2024 se desbarató la clandestina más grande de la historia de Córdoba, una provincia de este país. Alta joda habían armado en el medio de un campo donde no solo había música, baile, chupi, DJs, techengue y quilombo, sino que además había venta libre de todo tipo de drogas, sí, todo. Cocaína, éxtasis, metanfetamina, marihuana y tusi. No faltó ninguna. En una multitudinaria fiesta electrónica clandestina en Córdoba que recaudó millones y que me contaron que se organizó en un campo de la localidad de Los Cedros. Vamos, gente, se terminó la jodita. ¡Apa! ¡Qué caripela! Mucha botellita de agua. Vamos, vayan saliendo que tenemos que hacer unos cuantos narcotest. Mirá el perro, no sabe si a la rueda del auto mearla o buscarle falopa. También realizaron algunos controles de alcoholemia. Epa, 1.88. ¿Estaba rico el vodka con whisky? Creen que solo en entradas y estacionamiento el evento generó unos 70 millones de pesos. 1.500 autos había estacionados en esta partusa gigante donde quedó presa hasta esta carpa porque nadie tenía permiso para nada. Mucho menos para vender falopa, claro está. Che, si ya terminó todo, al menos pongan un lento. ¿Viste que dicen que para algunas cosas no hay edad? Bueno, esta señora de 64 años que vemos en pantalla fue agarrada con un montón de falopa. Se trata de Luz Manuela Coronado Rodríguez, que fue perfilada en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, intentando llevar en esa valija gigante varios kilos de cocaína a Madrid, ciudad donde esta abuela además residía. Cuestión que los policías la perfilaron como sospechosa y la llevaron a revisación. La valija tenía de todo. Además de ropa, había frutas, verduras, todo mezclado. Este adorno chino, bastante raro. Hasta acá viene todo bien, pero cuando abren la otra valija, encuentran primero esta frazada gigante que ocupa casi todo. Doña Luz Manuela dice que ella de esa valija no se hace cargo porque no sabe qué contiene y que ella la lleva para hacerle un favor a alguien, a un narco suponemos. Resulta que la maleta venía acondicionada para llevar unos cuantos kilitos de merca que fueron descubiertos y analizados con la prueba de narcotest por la policía. Eran casi 2 kilos de cocaína lo que esta doña intentaba sacar de Perú hacia el viejo continente.
Ya hemos tratado en otros videos de nuestro canal el caso de aquellas mulas o burriers que son contratados por los narcos para pasar droga escondida a otros países, y la mayoría elige España, que es casi la capital mundial del intento de entrar droga. Y a propósito, vos que sos fana de nuestros videos, ¿sabés cómo se llama el aeropuerto de Madrid-Barajas? ¿Es Alfredo Suárez? ¿Es Adolfo Suárez? ¿O es Alberto Suárez? Deja la respuesta en los comentarios, que lo resolvemos más adelante. Volviendo al caso, esta jovencita que vemos en imágenes es la protagonista de esta historia, que ya te spoileo que termina mal. Se llama Nayeli, tiene 22 años y ya hace su primera incursión en el mundo de las detenciones por tráfico de falopa. El cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Usted en este momento queda en calidad de detenida por encontrarse en agravio del Estado peruano. ¡Opa! Se le recomplicó con el famoso azul turquesa, que la manda al frente, y sí, trae un montón de productos que aparentan ser normales, pero que al revisarlo se descubre que es todo droga camuflada. Encima la caradura venía con la hija, a quien le hacía llevar otra maleta. 12 kilos de fafafa. Le encontraron a la piba dentro de todos estos productos de almacén. La droga tenía un valor de 600.000 euros y a ella le habían ofrecido 30.000 euros si es que la droga llegaba a destino. Pero al único lugar que parece que llegó fue a la cárcel. ¡La momia! La modalidad llamada momia es muy conocida y consiste en llevar droga adherida al cuerpo y sostenida con diferentes adhesivos. Acá tenemos el caso de Jorge Luis Sare Panduro. Dale, Panduro, eso de apellido. Parece joda. Bueno, cuestión que este tipo de 35 años tenía planeado sacar más de 2 kilos de cocaína de Perú a Madrid. Arrojando un peso de 2 kilos 276 gramos de alcaloide de cocaína. Claro, ¿vos pensaste que le estaban pesando harina suelta en el almacén? No, toda esa falopa venía en un chaleco acondicionado por los narcos para que Panduro pudiera llevarla a España. Pero todo salió mal y le esperan unos 8 años de cárcel. Te quiero yo. Ustedes estarán preguntando qué tiene que ver el pobre Barney con este allanamiento tremendo que vemos en pantalla. Pasa que parece que en estos muñecos del afamado personaje venían ocultos paquetes de cocaína, paco y marihuana, bien surtidito el bagallo. Además, en el allanamiento encontraron armas de fuego como esta escopetita 1270 que mete miedo y otros fierros. En cada muñeco había como relleno bolsitas con sustancias. Todo esto sucedió en la zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pagaré el impuesto de todo. Este tipo quería entrar a Perú con todos estos celulares escondidos entre sus ropas. Si traemos más de 5 equipos dentro de nuestro equipaje, no solamente hay un tema de pago de impuestos, sino que hay que cumplir con un requisito del sector competente. Está más que claro para todos, menos para este tipo de nombre Julián, que se hizo bien el dolobu y traía celulares escondidos por todos lados, como vemos en el escáner. Aparentemente hace tiempo venía haciendo distintos viajes, como vemos en este informe, hasta que fue descubierto y juzgado por las autoridades competentes. Se le impone 4 años de pena privativa de libertad. Y ahora hacemos escala en República Dominicana. Punta Cana nos espera, pero no para vacaciones de mar y playas, sino para un caso de droga, claro, falopa. Y una vez más, como en algún otro video, oculta en una silla de rueda. Acá vemos este rodado muy moderno, pero raro. Resulta, como vemos en imágenes, el respaldo y el asiento venían llenísimos de droga. Todos esos paquetitos, un montón que en el narcotest dieron positivo con el famoso azul turquesa. Más de 11 kilos de merca que un ciudadano de 37 años intentaba llevar a Londres. Pero no es el único caso. En este otro, también con una silla, los policías del aeropuerto de Santo Domingo notaron que las gomas de este asiento eléctrico estaban raras y se pusieron a revisarlas con un poco más de rigor. Y viste que el que busca encuentra. Así que se pusieron a desarmarlas como quien las va a emparchar y así dieron con estos paquetes que simulaban ser la cámara de aire, pero eran una sustancia blanca que, flojita de papeles, obviamente dio positivo en el narcotest para cocaína. 2 kilos 200 de droga y un holandés de 68 años detenido. El tipo quería llevar la falopa a Bélgica, pero se quedará un tiempito largo preso en República Dominicana. Del RD nos vamos al PI, porque en el aeropuerto paraguayo Silvio Pettirossi agarraron a un joven que pretendía irse en avión a Filipinas, pero no solo.
Lo querían acompañar estas toallas que no solamente eran blancas, sino que venían llenas de blanca. Y esta perra llamada Sora, que ya la hemos visto en acción en otros videos, descubrió que venían impregnadas de cocaína y de esta manera este tipo de nombre Blas Ramón Agüero quedó a disposición de la justicia. Y ahora es momento de resolver nuestra pregunta del video. Te habíamos preguntado cuál es el nombre del aeropuerto Madrid-Barajas y la respuesta es Adolfo Suárez. Y aquí estamos para este caso que involucra a este tipo que llegó en un vuelo de Bolivia y lo perfilaron para una revisación. El tipo no trae equipaje de mano, apenas ese abrigo liviano, pero la policía cuando te perfila rara vez le pifian. Le hacen toda la revisación de tacto y cuando le piden que se saque las zapatillas, ahí se complica todo. ¿Sabes esas zapatillas? ¿Estas son tuyas o te las han regalado? Me las han regalado. ¿Las han regalado? Me parece que pesa mucho, ¿no? No llevar aquí nada raro. No, hay sustancias ilegales. El tipo admite que las zapatillas traen sustancias raras y entonces descubren que en la plantilla hay un poco más que goma, espuma y tela. Ahí viene la droga. Más de 400 gramos de cocaína en la suela de las zapatillas. Esto es cocaína, ¿vale? Queda detenido por un delito contra la salud pública. Y finalmente es trasladado a prisión, donde le esperan unos 6 años de condena. Ahora nos vamos a Colombia con este caso que sucedió a finales del mes de julio de este 2024. Esta pareja que vemos en las imágenes intentaba transportar marihuana y cocaína en el equipaje. Estas sustancias las pretendían transportar en elementos de aseo. Mirá toda la droga que llevaban. No parece para consumo personal. Todo esto sucedió en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón y la parejita en cuestión tenía como destino final la isla de San Andrés, que está más buena que comer pollo con la mano, pero calculo yo que lejos de disfrutar del sol van a estar un buen tiempo a la sombra. Y esta pareja de amigas también está complicada porque las engancharon con falopa en el aeropuerto de Lima. Una irlandesa, la otra británica, dicen que fueron captadas por unos narcos en Ibiza y que las obligaron a llevar la droga. Contain drugs. No. Bueno, el inglés de la policía peruana es más flojo que el mío, pero lo que le pregunta es si sabían que las valijas venían llenas de merca, a lo que la británica dice que no. Claro, ¿qué va a decir? Your note to contain this bag. I was forced to take these bags. Me recuerda a mí los exámenes de inglés de la secundaria. Pero bueno, la chica dice que ha sido forzada a llevar la droga. You contain drugs in this bag? No. Bueno, la irlandesa, que además es modelo, también dice que no sabía que llevaban droga. La merca venía en estas bolsas de cereal de quinoa. Para que acá no termina todo. Parece que quien lidera la mafia que las amenazó para que lleven la droga es un pariente del cantante Phil Collins. Es tremendo, porque los casos de mulas o burriers crecen un montón entre jóvenes que no tienen ganas de laburar y quieren agarrar guita fácil. Parece que todos los días enganchan a alguien distinto en el aeropuerto de Lima. Volviendo a estas chicas, la familia estaba muy preocupada por no tener noticias y al final la preocupación creció al enterarse que estaban en cana. Ahí los vemos huyendo de la prensa. El que sí habló, y con esto cerramos, fue el cónsul honorario de Irlanda, que no dijo mucho, pero algo es algo. Y al siguiente caso le vamos a poner mucho glamour porque el mundo de los modelos una vez más está ligado al tema narcotráfico. Este pibe es Paulo Ricardo Evangelista Mantovani, de 28 años, y parece que en el aeropuerto de Recife, en Brasil, le encontraron todo este hashish que vemos en el video y encima se negó a colaborar. El chabón, del cual estamos viendo algunas fotos de su portfolio, esta puede andar bien para el Tinder, Esta es bien de catálogo de ropa. Te haces el pirata. Esta se asemeja bastante a las que se va a sacar de ahora en más en la cárcel. Traía 3,5 kilos de falopa y cuentan que primero se negó a colaborar, pero después cantó todo y aparentemente fue liberado. Y parece que con esta fotito dando vuelta, mucho no le convenía caer en una cárcel brasileña. Y ahora nos vamos al aeropuerto de Guayaquil, que parece que no está exento de tener casos de narcotráfico. Parece que esta señora, además embarazada, que vemos en pantalla, traía droga dentro de su cuerpo, lo que ocasionó la muerte de su bebé. Hija de puta, no le importó nada de nada. Eran 40 cápsulas de cocaína metidas en preservativos. Una locura.
parece que son muchos los casos similares que se dan en este aeropuerto. Hemos llegado con casos positivos a capturar a personas que han entregado la droga y a organizaciones que han entregado la droga a las mulas. Por suerte los policías ya están muy atentos para darse cuenta cuando alguna persona trae droga por algunos patrones comunes. Muchas veces no saben ni siquiera el costo de su ticket aéreo. No tienen muy claro dónde van a quedarse, los días de permanencia. En el aeropuerto de Guayaquil parece que la falopa va y viene y estos perros muy atentos van revisando y olfateando las valijas, algún perfume barato y por supuesto si hay droga, ¿no? Estos son los destinos más frecuentes para llevar droga y todos los días unos 40 perros trabajan revisando equipajes porque Guayaquil es la ciudad con más droga incautada en aeropuertos. Lo que parecía unas vacaciones re zarpadas de buenas en la caribeña isla de Turcas y Caicos para esta familia terminó todo para el orto, porque parece que está prohibido llevar municiones y a este tipo le encontraron 4 rondas, o sea, por lo que entiendo, eran 4 cargadores, pero como esta isla curte la onda munición y armacero, al tipo lo metieron en cana 12 años. Estábamos tratando de empacar pantalones cortos y zapatillas, ya sabes, empacar municiones no era nuestra intención. Esto pasó de ser unas vacaciones de ensueño a una pesadilla. La mujer, de nombre Valerie, pudo obtener la libertad, pero su marido, Ryan, quedó sopre por un tiempo largo. Ni siquiera puedes empezar a pensar que este error muy inocente y creíble me impidiera poder hacerlo. Ver a mi hijo graduarse, o enseñarle a afeitarse, o llevar a mi hija a, ya sabes, bailar. Pero este no es el único caso, porque este otro tipo llamado Brian también fue preso por un caso similar, donde en su equipaje también se encontraron algunas municiones. Francamente, la cárcel representa algunos de los momentos más oscuros y difíciles de mi vida. Así que si vas a la isla de Turcas y Caicos, ya sabes lo que no tenés que llevar. Everything in here is yours? ¿Todo aquí es tuyo? Sí. What is this? What is it? Just tell me. Oh, eso es the president de... Okay, I'm gonna open it. What is that? ¡Apa! Mucha tensión vivió este muchacho cubano en el aeropuerto de Boston cuando le encontraron estas cascarillas que para mí son merengues, pero no vamos a discutir conceptos. Y también traía este frasquito con manteca de corojo que se usa para rituales religiosos. Se pueden imaginar que cubano y trayendo cosas medio raras, estos yanquis lo perfilaron sin dudarlo. Pero linda sorpresa se llevaron cuando empezaron a hacerle la prueba de narcotest a estos productos y ¿saben qué? ¡Dio negativo! El pibe decía la verdad, así que calempancho los titos, lo tuvieron que dejar ir. Esta vez solo fue una falsa alarma. Okay, you can. Yeah, no problem. You can take your bag and all your stuff, okay? El espalda también tengo. ¡Epa! ¿Está arrancando un striptease? Ah, no, le encontraron falopa. Esta joven de 19 años quería llevar droga a París desde el aeropuerto Jorge Chávez en Perú, pero el personal de la Dirandro... a propósito, no vale googlear, ¿Sabés qué significa Dirandro? ¿Es la Dirección de Antinarcóticos, Delincuencia y Robo? ¿Es la Dirección Antidrogas? ¿O es la Dirección Antidelito y Robo? Deja tu respuesta en los comentarios. Y volviendo al caso, esta chica venía bastante vestida, con ropa y droga, claro. Como siempre se dan estos casos, la perfilaron por su nerviosismo y respuestas dudosas. Le revisaron el equipaje, pero ahí no encontraron nada porque toda la falopa la traía encima. Kilos de cocaína adheridas al cuerpo. Tenía un peso de 3 kilos con 385 gramos de alcaloide de cocaína. La situación para esta muchacha se puso muy complicada y le esperan algunos problemas con la justicia. Resulta indicativo de positivo para alcaloide de cocaína. Este otro caso sucede en Bogotá, Colombia, en el aeropuerto El Dorado. Una persona quería sacar del país hacia Guatemala unos 10 kilos de merca. Por lo menos si vas a llevar droga escondida, no te dejes ese look de Narcos cuarta temporada. Que esta persona había utilizado una grasa industrial con el fin de camuflar esta droga, especialmente cocaína. Mirá cómo traía toda la falopa en el bolso y le había puesto un tipo de grasa especial para engañar seguramente el olfato de los perros. Pero no es el único que quiso pasar droga en el año. En el presente año tenemos 12 personas que han sido capturadas.
¡Apá! ¿Cómo se la juegan bastante, Porque si los agarran las penas son bastante altas. La condena pues oscila entre unos 8 y 25 años de prisión. También en el aeropuerto de El Dorado, la policía encontró a este otro tipo en silla de ruedas queriendo pasar droga en su prótesis, con la ayuda de un perro, y al pasarlo en el body scan, se logró dar con la droga. Lo loco es que el tipo ya había logrado abordar el avión con destino a Alemania, pero algunas actitudes levantaron sospecha entre las autoridades y ahí nomás lo perfilaron para una revisación, encontrando los 7 kilitos de cocaína que pensaba coronar en Europa. Esto otro sucedió en China, pero no se trata de droga, sino de teléfonos celulares. Son unos cuantos iPhones. ¿Viste que es el teléfono que casi todos quieren? Bueno, este chino se endosó unos cuantos en el cuerpo y los traía de contrabando para venderlos por ahí en el mercado ilegal. Original el cinturón de celulares, Bueno, después de esto fue detenido y seguro deberá pagar una multa por atrevido. Y si de celulares se trata, en el aeropuerto de Bogotá también pretendían sacar de contrabando 80 móviles. Los aparatos, que además eran robados, estaban en ese bolso y tenían como destino a Argentina, campeón del mundo también en cosas raras. Encontramos a 3 pasajeros que intentaban salir hacia Argentina, efectivamente, con 80 celulares. Claro, acá el point es que el gobierno colombiano prohibió a las empresas de celulares activar aparatos que estén denunciados o dados de baja. Lo que están haciendo estas organizaciones es intentar sacarlos hacia otros países en donde se puedan registrar, se puedan comercializar y nuevamente ser activados. Villamizal Muñoz José Luis, de 63 años, de nacionalidad venezolana. Lo remandaron al frente. Pero están hablando de este tipo casi con cara de buen vecino que pretendía sacar un poco de droga de Ecuador a cambio de dinero que necesitaba seguramente. O sea, ¿usted le ofrecieron algo, dinero? ¿Qué le ofrecieron? Lógicamente, sí. ¿Ya? ¿Y usted necesitaba? Correcto. Pero acá recién empieza esta historia, que en la investigación arranca por este señor de amplios bigotes, pero lleva a dar con este otro chanta, al que apodan Lucky, que parece que era el que contrataba a las mulas, o sea, luqueaba con los demás. Pero esperá, que esto sigue. Este ciudadano colombiano estaba hospedado en un primer hotel. Allanado esta habitación en este hotel, se logró encontrar más droga. Había 7 kilos más de droga en estos caramelitos, que al pasar el narcotest dieron positivo, y resulta que estos caramelos tenían como destino las manos de un ruso que fue capturado después y es el que vemos en pantalla. Esto se logró detectar toda vez de que en la habitación del ciudadano colombiano encontramos el pasaje electrónico de este ciudadano ruso. Acá los tenés. No son un equipo de fútbol. Están vestidos y listos para ir a prisión. Y este otro caso es raro. Ocurrió en el aeropuerto de Punta Cana, donde apareció una valija abandonada y al revisarla se encontraron que estaba llena de droga. Al ir sacando la ropa encontraron debajo 27 paquetes de marihuana. La droga se encontró por el trabajo de los policías y los perros que fueron alertados en la zona de equipajes de una maleta sospechosa. Se cree que el equipaje fue dejado ahí por una mujer que venía de Toronto y que comenzó a ser buscada por toda la poli del RD. El mundo de los narcos tiene mucha inventiva para enviar droga a donde quieren y parece que en México esto ya está causando problemas a viajeros comunes que están siendo víctimas del cartel de Sinaloa. ¿De qué forma? Bueno, les están plantando falopa en los equipajes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, son muchas las personas que están sufriendo esta modalidad en la que se encuentran que a su equipaje le guardaron droga dentro y esto los lleva a ser detenidos y probar su inocencia. Muchas personas van a buscar a sus familiares al aeropuerto y se encuentran que los tienen demorados y con poca información. No me dan información, que dicen no te podemos dar información de ningún pasajero. Como los casos crecieron, la policía alerta sobre algunas medidas para quienes quieran viajar. No tocar equipaje que no sea suyo, sacarle fotos al equipaje y su contenido antes de embarcarlo, enviar estas fotos a un familiar o amigo y comunicar cualquier duda que tengan sobre su equipaje. Bueno, déjame, voy caminando. Lo más lindo es que todo esto sucede por falta de seguridad que tiene el aeropuerto mexicano. Las mismas líneas aéreas no se quieren hacer responsables del manejo interno cuando sí deberían hacerlo. Y lo más lindo es que también en las redes sociales ponen advertencias de cómo cuidarse uno mismo, cuando los que tienen que cuidarnos son ustedes, muchachos. ¡Qué pedazo de forro! En este caso nos vamos a la isla de Lanzarote, que pertenece a España, pero está frente a África y forma parte de las Islas Canarias. ¡Qué bien que ando en geografía!
Bueno, la policía detuvo a 2 hombres y una mujer, parece que todos con antecedentes y flojitos de papeles, el mayor de ellos transportando droga y los otros 2 como presuntos receptores del encargo. 14 kilos de cocaína que, como vemos, dio azul turquesa en primer plano. Además se les secuestró la documentación y dinero que llevaban encima y terminaron todos presos. La comida toma otra vez protagonismo en este caso y también sucede en territorio español, en la ciudad de Santander. Ahí parece que detuvieron a una parejita de colombianos con más de 8 kilitos de merca. Parece que la policía siempre está atenta y revisando algún equipaje sospechoso, dio con esta maleta que había venido en un vuelo diferente y por eso no se la habían llevado en el momento. Así que los polis decidieron inspeccionar y encontraron algunos productos alimenticios medio raros. Y sí, al hacerles la prueba de narcotest, les dio positivo. Ahí mismo se detuvo al tipo que había venido a buscar el equipaje y luego de algunas indagaciones se supo que también había una mujer acompañándolo, la que fue detenida en un hotel de la ciudad. Y en el aeropuerto de Guadalajara encontraron este envío que pretendía llegar a California en los Estados Unidos. Se trataba de unos panes o bolillos, como le llaman los mexicanos, que venían rellenos con jamón y queso. Nah, mentira, venían con droga. Los policías lo comenzaron a abrir, como vemos en imágenes, y dieron con la novedad de que lo que había dentro era falopa. Cocaína traían estos panes que fueron encontrados en una valija a la cual aún no se le halló dueño. Y continúa la investigación para dar con los responsables de esta fallida encomienda. Parece que las bananas son siempre elegidas para camuflar falopa y en esta oportunidad todas esas láminas de cocaína que vemos ahí, tantas como 663, venían escondidas en las cajas de cartón que traían estas bananas. Parece que los polis estaban haciendo un control de rutina, todo tranqui en principio, pero vieron que había algo raro. Y pasaron las cajas por el escáner y ahí saltó la ficha. Revisando, encontraron estas láminas que venían escondidas en las cajas. Eran más de 83 kilos de falopa. En los bordes de estas cajas hallamos estas láminas de cocaína muy bien camufladas. La carga de bananas intentaba viajar desde el puerto de Caucedo en Santo Domingo hasta Bélgica. Y ustedes se preguntarán, ¿pero tanta banana se consume en Bélgica? Y yo me puse a investigar, y vos sabés que sí, la fruta que más importan los belgas son las bananas. Te dejo el dato, no hay remate. Y ahora la secuencia transcurre en aguas españolas porque fueron 32 kilos de merluza lo que sacaron del agua. No estaban pescando. Hablamos de cocaína. La falopa estaba en la parte sumergida de un buque mercante. En esos compartimentos que vemos ahí estaban estos paquetes llenos de droga, valuada en más de 1 millón de euros. Y ahora nos vamos a un caso en Argentina, pero antes resolvemos nuestro juego, donde te preguntábamos qué significaba Dirandro, y la respuesta es Dirección Antidrogas. La Dirección Antidrogas, en cumplimiento de su misión y funciones, asume el planeamiento, organización y ejecución de operaciones policiales a nivel nacional para prevenir, investigar, denunciar y combatir el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos en todo Perú. Tomá. Bueno, felicitaciones para los que adivinaron. Y ahora sí, un caso argentino en Iguazú, detuvieron a esta pareja que robó un bolso en Ezeiza. Acá vemos llegar a la víctima para hacer el check-in y en esta otra escena vemos a esta parejita llegar también a la misma zona y en un momento de distracción del pasajero le toman el bolso que había dejado en el piso y se lo llevan. Ahí vemos cómo se hicieron bien los boludos y se van con equipaje ajeno. El pobre tipo busca su bolso por todos lados. Y sí, flaco, pestañaste. Pero bueno, rápidamente alerta a los de la PCA y gracias a las cámaras los identifican y detienen en el aeropuerto de Iguazú, Misiones.